Muy buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias por asistir a este nuevo webinar API, un webinar que realizaremos en castellano. Como todos sabéis, el pasado viernes se publicó en el BOE el sistema de índices de precios de referencia y se publicó también la relación de municipios declarados como zonas residenciales tensionadas en el área de Cataluña. Hoy haremos un webinar explicando cómo ha funcionado todo, pero queremos que sea un webinar dinámico en el que vosotros podáis preguntar y, por lo tanto, permitidme que os explique cómo debemos hacer funcionar este webinar, porque, como es lógico, este tipo de materias suscita muchísimo interés y, por lo tanto, somos muchas personas los que vamos a estar esta mañana aquí en este webinar API. Deciros simplemente que, por favor, si queréis ir haciéndolo ya, podéis ir trasladando vuestras preguntas al área de preguntas y respuestas de Zoom. Por favor, no uséis el chat para trasladarnos las preguntas, usadlo para cualquier tipo de comentario que queráis, pero no para trasladar preguntas, porque con tantas personas a mí personalmente me resulta inmanejable. Por lo tanto, dejaremos el área de preguntas y respuestas para trasladar esas preguntas. Ha habido algunas que ya han llegado vía correo electrónico, tanto ayer como a lo largo de esta mañana. Yo cierro ya las preguntas que han llegado vía mail, por lo tanto, a partir de este momento, trasladarlas al área de preguntas y respuestas y al finalizar la sesión se las trasladaré tanto a Montse Junyent como a Carla Sala, los veis en pantalla, los representantes del Departamento Jurídico API, a los que ahora mismo les voy a pasar la palabra para que realicen esa breve presentación, esa breve explicación previa a lo que será al final el turno de preguntas. Yo, Monse, Carlas, como siempre, agradeceros la presencia esta mañana aquí con nosotros. Os cedo la palabra y, como siempre, al final de la sesión me llamáis para que os pueda trasladar las preguntas que nos hayan ido realizando. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes ya a todas las personas que estáis participando de este nuevo webinar. 200 personas casi ya que estáis al otro lado. Aprovechamos esta circunstancia del webinar para, en la medida de lo posible, pediros disculpas porque son aproximadamente 50 las consultas de profesionales que cada día intentamos responder de forma individual, en directo, desde la asesoría jurídica. Estamos absolutamente desbordados, ponemos todos los medios que es posible, intentamos atacar a fondo y dar respuesta interpretando lo que quiere el legislador, interpretando en muchas ocasiones lo que dice la ley. No es fácil y seguramente pues muchos de vosotros, de vosotras, vais a querer hacer las cosas adecuadamente y veremos luego si la interpretación de la literalidad de lo que dice la norma corresponde con la nuestra, porque realmente estamos haciendo humildemente una acción de divulgación del contenido de la ley que hasta la fecha la Administración no ha hecho. En todo caso, lo decía ahora Sergio, desde el pasado sábado 16 de marzo está en marcha, está vigente el régimen de contención de rentas en un total de 140 municipios en Cataluña, una sola área tensionada que constituye esta contención de rentas, que implica esta contención de rentas, y que después de más de 9 meses desde el anuncio que se hizo en 7 de junio de 2023, pues en pocos días, de una forma inaudita, pues se ha activado. De un día para otro, sin que tuviera incluso la firmeza del acto administrativo en función del pie de recursos que tiene la resolución de la Generalitat, de un día para otro se ha activado la área de contención de rentas. En la nueva resolución de la Generalitat y en la nueva memoria que han llamado memoria consolidada, actualizada, que ha publicado la Generalitat, hay algunas diferencias sustanciales desde nuestro punto de vista con la memoria y la resolución publicada en agosto del año pasado. En este sentido, destacar dos cuestiones. Desaparecen de la memoria una serie de excepciones y se incorporan en la resolución una serie de cuestiones
que el Ministerio parece ser que exigía a la Generalitat para poder finalmente validar la área tensionada que en su día se propuso. ¿Qué desaparece? Básicamente dos cuestiones desaparecen del área tensionada, todo y que veremos que se arreglan por otra vía. Las dos cuestiones que desaparecen y no se arreglan es que el arrendamiento vigente con anterioridad fuese un arrendamiento de carácter social, esto pues ha desaparecido de la memoria, y el hecho de que el arrendamiento anterior tuviera una renta que estuviera un 25% por debajo del índice, la franja mínima del índice de referencia, del nuevo sistema de índice de referencia estatal. Esto ha desaparecido y por lo tanto no tiene cobertura legal estas situaciones que pretendía en su momento la Generalitat. Ha desaparecido también el tema de arrendamiento de viviendas de protección oficial y ha desaparecido también cualquier referencia a los contratos anteriores al año 95. Nosotros entendemos mayoritariamente y en algún caso unánimemente que los contratos de renta antigua, y así tenemos nosotros también una interpretación que hizo el Ministerio en su día a pregunta del presidente del Consejo General de los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria, de que quedan fuera del perímetro de la contención de rentas las viviendas de renta antigua. Pero subyace la duda de si la no aplicación del sistema de la renta antigua más el índice de actualización o la cláusula de actualización que contuviera implica que la renta sea absolutamente libre, o si bien esta nueva vivienda, una vez finalice esta situación de renta antigua en zona tensionada, tiene que ir a índice. Es criterio de prudencia, la posibilidad de que vaya a índice, pero la verdad es que se produce un vacío legal respecto a los contratos de renta antigua que se hace difícil de solucionar hasta que la administración públicamente no se pronuncie si también la renta es absolutamente libre o la renta tiene que ir a índice. Deciros también que ha desaparecido una cuestión respecto al agosto del 2023 que hace referencia a las viviendas construidas o que hayan realizado lo que se conoce como una rehabilitación integral en los últimos 5 años. Esto ha desaparecido porque no tenía cobertura legal por parte de la Generalitat, pero en cambio deciros que en la aplicación de cálculo del sistema de índices estatal, las viviendas de menos de 5 años o las viviendas que hayan sufrido una gran rehabilitación no nos proporcionan índice, no hay respuesta, con lo cual, por la vía de la metodología del sistema de índices estatal, se ha cogido un poco esta excepción que en su día pretendía la Generalitat. Una cuestión muy importante que también explicamos antes de dar paso a todas las preguntas y respuestas es la sensación que ha dado el hecho de activar la zona tensa hasta que no se ha aprobado el sistema de índices. Esto ha llevado a muchísima confusión, pensándose en muchísima gente, también muchos profesionales, que cualquier nuevo contrato que se celebre de arrendamiento urbano, por mimetismo a lo que pasaba con la ley catalana de contención de rentas aprobada en 2020, que estuvo vigente durante 1 año y medio, que cualquier contrato decía tenga que referenciarse al sistema de índices estatal. Recordar que esto no es cierto, que el nuevo sistema que nos propone la ley de vivienda modificando la ley de arrendamientos urbanos nos dice que el sistema de índices estatal tan solo se aplica, exclusivamente se aplica a aquellas personas que sean un gran tenedor o a aquellas viviendas que entren en el mercado de alquiler y que no hayan tenido un contrato de arrendamiento de vivienda habitual en los últimos 5 años. El resto, por tanto, todos los pequeños tenedores que estén en una situación en que su vivienda arrendada haya tenido un contrato de arrendamiento de vivienda habitual los últimos 5 años, el sistema de contención de rentas no es el del índice, sino que es
la renta pactada en el contrato anterior, a la que se debe ajustar aumentándola con la cláusula de actualización, si lo tuviera ese contrato, de los últimos años, desde que se firmó el contrato anterior hasta que se firma este nuevo contrato. Decirles también respecto a cuestiones de tener en cuenta, la definición de gran tenedor se ha incorporado en la resolución. Recordemos que en general se consideraba gran tenedor cualquier persona física o jurídica que tuviera más de 10 inmuebles o más de 1.500 metros cuadrados construidos de suelo residencial en el conjunto de España. Bueno, esta cuestión sigue vigente, pero además hay una cuestión que se cabe puntualizar, que es que si dentro de los 140 municipios se tienen 5 inmuebles residenciales, también será considerado gran tenedor. Por lo tanto, hay dos factores para ser considerado gran tenedor. Más de 5 inmuebles en el conjunto de los 140 municipios considerados zona tensa, o más de 10 inmuebles, bueno, 5 o más, en este caso más de 10 inmuebles, por lo tanto, a partir de 11 inmuebles o 1.500 metros cuadrados construidos en el conjunto de España, en la definición genérica utilizada hasta el momento. Recordarles que hay básicamente 4 supuestos de arrendamiento en este momento. Un arrendamiento de una vivienda destinada a residencia permanente y vivienda habitual del arrendatario o los arrendatarios, ubicada en una zona que no sea de los 140 municipios declarados zona tensa. Las condiciones siguen como las anteriores al 16 de marzo, por lo tanto, libre pacto entre las partes por lo que hace a la renta. Hay un segundo supuesto, que es que la vivienda esté en alguno de estos 140 municipios y el arrendador sea un pequeño tenedor. Como he dicho con anterioridad, aquí va a aplicar la renta pactada en el contrato anterior, actualizada con la cláusula de estabilización, con la cláusula de actualización que tuviera este anterior contrato de arrendamiento. Un supuesto C, que consta en la guía que hicimos llegar a todos los agentes de la propiedad inmobiliaria el mismo viernes pasado, donde sería una vivienda en zona tensa que ha estado en arrendamiento de vivienda habitual los últimos 5 años, pero que el titular es un gran tenedor. Entonces tenemos que hacer 2 cálculos, el del índice estatal, como he dicho anteriormente, pero también el de la renta anterior actualizada con la cláusula de estabilización que contenga ese contrato. Y la menor de las 2 cifras es la que nos marcará la renta a fijar en el nuevo contrato. Y finalmente, el supuesto de una vivienda que esté en uno de estos 140 municipios y que no haya estado alquilada como vivienda habitual en los últimos 5 años. En este caso, independientemente de que sea pequeño tenedor o que sea gran tenedor, en este caso se va a aplicar directamente como renta máxima a aplicar el índice de referencia. El índice de referencia, supongo que la gran mayoría de los participantes, casi 300 personas en este momento, ha podido consultar el índice. Tiene una serie de particularidades. No da respuesta a menos de 30 metros cuadrados, más de 150 metros cuadrados. Si no da respuesta, y no debemos irnos al 17.6, al contrato anterior, la renta será libre. También en el caso de fincas verticales se debe fijar manualmente la superficie construida sin contabilizar zonas comunes de cada una de las viviendas, porque si no, la superficie que nos da es la del conjunto de la entidad vertical. Decirles que, como nos pasaba con el índice catalán, en toda una serie de municipios, de pequeños municipios, de los que constituye esta larga lista de 140 poblaciones que forman parte de la área tensa, pues decirles que no nos da respuesta. Por lo tanto, si no nos da respuesta porque no hay suficiente muestra, no hay suficientes testimonios para que nos dé índice, pues seguimos, o es renta libre
o nos vamos al contrato anterior en el caso de ser gran tenedor. Y también respecto del índice, como ya he explicado, en el caso de viviendas construidas en los últimos 5 años o en las que ya se ha practicado una gran rehabilitación, tampoco nos da respuesta con la voluntad de acoger esta especie de vacatio legis para todas estas viviendas que entran en el mercado de alquiler porque son de nueva construcción o porque son fruto de una gran rehabilitación. Vamos a prestar muchísima atención en el tema de los beneficios fiscales que se activan con la declaración diaria tensa. En este sentido, todos aquellos contratos de alquiler nuevos que se vayan a formalizar en las que las viviendas ubicadas en zona tensa impliquen una rebaja superior al 5% después de aplicar la renta del contrato anterior más las actualizaciones, pues pasan a tener una reducción del beneficio neto de los ingresos producidos por las rentas de alquiler de esta vivienda de hasta el 90%. En lugar del 50% que se va a aplicar a partir de ahora, a partir de este año, pues es del 90%. Y también aquellas nuevas viviendas que entren en el mercado de alquiler y los arrendatarios sean personas de entre 18 y 35 años, tienen una reducción de los beneficios netos obtenidos por el alquiler de la vivienda, como vivienda habitual siempre, de hasta el 70%. Esto evidentemente es un tema que afecta a todos los titulares que sean personas físicas, pero no distingue la ley si estas personas físicas son o no son grandes tenedores y por lo tanto ahí se abre una vía importante de intentar encontrar una solución económica si el índice de referencia estatal nos propone rebajas sustanciales de las rentas de alquiler. Por otra parte, y ya finalmente, recordar que también en los casos de los pequeños tenedores tenemos la posibilidad de incrementar hasta un 10% si se da alguna, dice la ley, de las 4 circunstancias, ¿no? En todo caso, vamos a recordar en este sentido dos de ellas. Una es la situación de que se hayan producido actuaciones de accesibilidad, de mejora de la accesibilidad a la vivienda. En este caso, pues vamos a suponer, nadie nos ha dicho hasta la fecha lo contrario, pero hay una cierta unanimidad entre los diferentes servicios jurídicos de que haber realizado actuaciones que se puedan acreditar, de cambiar en los baños bañeras por platos de ducha, podría ser considerada una actuación de accesibilidad. Y otra cuestión también importante es la de acabar firmando un contrato de larga duración de 10 años o más al arrendatario, lo cual no quiere decir que el arrendatario se tenga que quedar 10 o más años. Esta es otra circunstancia que también nos permite incrementar un 10% el alquiler. Una sola de las 4 circunstancias se puede aplicar. Alguien nos ha preguntado si nos permite esto, si se dieran las 4 circunstancias que recoge la ley, incrementar un 40%. Entendemos nosotros que de ninguna de las maneras, pero sí que si se produce una de las 4 circunstancias, se puede incrementar un 10%, y eso también de cara a los pequeños tenedores puede ser de interés. Estas son las principales cuestiones que de entrada queríamos explicar, y a partir de aquí pues vemos que hay más de 30 preguntas. No sé si de las cuestiones que yo he explicado Montserrat, Junyent quiere pues complementar en alguna cuestión, y si no, pues a través de Sergi pasaríamos a preguntas y respuestas. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el interés que despierta en todos vosotros seguir estas webinars que estamos haciendo. Y bueno, yo creo que Carlos lo ha explicado todo, pero sí me atrevo a añadir porque seguro que formará parte de las preguntas y probablemente aligeraré a Sergio de hacerla. Se trata de la posible repercusión de los gastos en aquellos contratos que estén en zona tensa y que se tengan que referenciar al contrato anterior. La ley lo especifica, que no se podrán repercutir si no habían sido previamente
desglosados en el contrato anterior. Y no solamente desglosados, sino cuantificados. Es decir, el contrato anterior tiene que haber incorporado en su clausulado, diferenciadamente de la renta base, los importes correspondientes pues, a comunidades, a IBI, a basuras, a lo que sea. Con lo cual, esa posibilidad de incrementar la renta de acuerdo con el contrato anterior se podrá incrementar con estos gastos siempre que hayan estado especificados. En cuanto al tributo del IBI, la ley está hablando de gastos. Entendemos que el IBI, las tasas de basuras, no forman parte de gasto, sino que tienen una naturaleza diferenciada, con lo cual sí que se podrían repercutir de forma diferenciada, pero siempre especificando y cuantificando. Y en el supuesto caso de que el arrendador sea un gran tenedor y ese gran tenedor tiene que referenciarse al índice, ahí la aplicación del artículo 20, que es el que permite pactar esas repercusiones de gastos y tributos, también se permitiría que a la renta que se deriva de la aplicación del índice se le repercutan esas cantidades. En este caso, en la ley, la modificación que se refiere al gran tenedor en zona tensionada del artículo 17.7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos no impide que se haga esa repercusión de gastos. Solo hace referencia a la imposibilidad en el caso del pequeño tenedor e insisto, siempre que no hubiese estado previamente desglosado en ese contrato anterior. Y yo creo que no hay ninguna cosa más a añadir a todo lo que hemos dicho. Si acaso, Sergi, nos empiezas a ver qué es las preguntas de lo que no hayamos podido explicar o que no hayamos sido suficientemente claros o explícitos en decirlo. Antes de nada, gracias, Monse, porque esa es una de las preguntas más recurrentes que suelen hacer. Yo creo que ha estado todo perfectamente explicado y lo que siempre comento, es decir, yo os voy a intentar trasladar las preguntas. Ya he estado revisando un poco, hay muchas que reiteran en el mismo tema. Intentaré realizar una pregunta por cada uno de los temas. A lo mejor alguna se me escapa, pero que si ya se ha respuesto, no tiene sentido reiterarse todo el rato en lo mismo. También recordad que uséis el área de preguntas y respuestas de Zoom para trasladárnoslas y que por favor pues seáis cuidadosos en el redactado de las mismas, porque al final un punto o una coma pues complica la interpretación, de cuando hablamos de la interpretación de lo que son las mismas. Dicho esto, pues empezaré por las preguntas que se nos trasladaron ayer y esta mañana antes de empezar el webinar a través de lo que es el correo electrónico y empezamos por la primera. Si me permitís un segundo. Sí, comentan a nivel de fiscalidad, en los contratos de arrendamiento en los que se cumplan requisitos para las reducciones fiscales del 70%, alquiler a jóvenes de 18 a 35 años, o que sea de la posibilidad de reconducir el contrato hasta los 10 años o más, ¿se debe o es aconsejable incluir clausulado en el propio contrato que contemple este hecho para información del propietario y constancia de cara a Hacienda? Yo os diría que lo que no abunda no daña. Si se especifica, pues bueno, es información y todo lo que sea facilitar información, en principio es positivo, pero yo también sería cautelosa en cuanto a la seguridad de que efectivamente estamos en el supuesto que nos permite aplicar los beneficios fiscales o esos incrementos, nada más. No sé, Carla, si quieres. Sí, no. Completamente de acuerdo con lo que ha dicho, como lo ha explicado Montserrat. Es como una pregunta que seguro sale también, ¿no? Respecto de si en el contrato, la publicidad, deben aparecer los dos índices, el catalán y el español. Bueno, hasta que la administración no se pronuncie, ¿no? Pues lo que abunda no daña y por lo tanto nosotros de momento estamos recomendando una cuestión que resulta un poco esquizofrénica, que es colocar todos los índices, el catalán y el estatal, en los diferentes contratos, cumpliendo con la normativa no derogada de la legislación catalana y la nueva normativa de la ley de vivienda. Que sepáis que los modelos de contratos que estamos revisando, que de hecho ya están revisados
y redactados, pero que estamos acabando de verificar entre todos, porque la verdad es que es tan complejo el exceso de contenido que tiene que poner, que probablemente los tengáis mañana, pero también tener en cuenta, porque eso, cuando vayáis a buscar esos modelos, que los que vamos a colgar ahora solamente son para aquellos contratos que se vean afectados por viviendas que se encuentran en zonas de mercado tensionado. Si no están esas zonas, los modelos que hasta ahora estaban en la web, que se tendrán que mantener, son de aplicación en las zonas no tensionadas. Por lo tanto, diferenciaremos de zona tensionada de no zona tensionada para utilizar un modelo u otro. Y en eso estamos incorporando el máximo de información que la ley nos obliga y que permite de alguna forma saber qué elementos se han considerado a los efectos de determinar la renta. Información de servicios, si me permites. Ayer la economista que se dedica a hacer la explotación de datos del Incasòl nos informaba que los 140 municipios, aunque puestos y coloreados en un mapa parece que sean muy poca cosa, significan no solo el 80% de la población, sino el 87% de los contratos de alquiler que se firman anualmente. Por lo tanto, que sea un 13%, vamos a tener que seguir con el modelo anterior. Efectivamente. Muy bien, seguimos con este tema, aprovechando que estamos hablando de estos beneficios fiscales de alquiler para jóvenes entre 18 y 35 años. Nos mandan un supuesto, es decir, imaginemos que hay un inmueble residencial con varios arrendatarios, entre los cuales hay algunos que reúnen las condiciones de edad y otros no. ¿Cómo se aplicaría el propietario la reducción fiscal del 70%? ¿Aplicando dicha reducción social al porcentaje que corresponde por cada arrendatario que las cumpla y el resto al 50%? La administración tributaria no se ha pronunciado todavía sobre estos diferentes casos. En todo caso, en cualquier caso, recordar que la vivienda no solo tiene que estar arrendada por jóvenes entre 18 y 35 años, sino que además tiene que ser una vivienda que en los últimos 5 años, o sea, que es una vivienda nueva que se incorpora nueva desde el punto de vista de novedad, no de construcción, en el mercado de alquiler. Esta es una pregunta que también nos hemos hecho nosotros, pero entendemos que en este caso la prudencia nos indica que como arrendatarios deberían constar exclusivamente aquellos jóvenes que tengan entre 18 y 35 años para obtener ese 70% de reducción o de bonificación fiscal del beneficio neto del alquiler, teniendo presente que el arrendamiento tiene que ser para vivienda habitual de los arrendatarios. Sí, además añadir aquí que a veces confundimos la titularidad en el arrendamiento a la convivencia que la ley permite con terceras personas diferentes a los titulares, que la propia ley permite detallar quienes conviven en la vivienda, con lo cual, como dice Carlos, yo creo que aquí para no tener problemas, aquellos que reúnen las condiciones debieran de ser los que figuren como titulares. ¿Qué te parece? Muy bien, seguimos entonces. Os voy a pedir también una cosa, antes de seguir con las preguntas, que por favor nos traeréis una única pregunta, porque no puedo dedicarle a un solo mail o a una sola área todas las preguntas que nos estáis haciendo. Yo voy a realizar o voy a intentar hacer una criba de todas aquellas preguntas que ya han sido respuestas, pero por favor, realizar una única pregunta sobre el tema. Vamos a ver. Por un lado, no gran tenedor. Contrato que se firmó en octubre de 2019, en abril se marchan, por lo que hay que volver a alquilar la vivienda. Una vez realizada la revisión del IPC de 2019 a 2023, nos indica un precio más alto que el indicado como máximo en la página del Ministerio. ¿Qué importe de renta debemos aplicar? ¿La que indica el IPC o la más baja según la página del Ministerio? Si es pequeño tenedor, que se olvide del índice de referencia al Ministerio. La que le sale de la revisión de la renta pactada en el 2019 más la actualización
En este caso, si tenía la cláusula de actualización del IPC, pues del IPC. Olvídense de si es pequeño tenedor del sistema de índices. Cuando se tiene que escoger entre una u otra es cuando es gran tenedor, no en pequeño tenedor. En ese supuesto no tiene que hacer esa criba. Y además, quizá añadir, porque probablemente sea alguna también de las preguntas, la horquilla que da el índice estatal, en este caso para el gran tenedor, precisamente es la horquilla que ha de permitir la negociación entre arrendador y arrendatario. No necesariamente tenemos que aplicar el menor, no necesariamente tenemos que acogernos al superior, sino que es el margen que nos da para que elementos que a priori no han sido debidamente identificados con los parámetros que la propia página del Ministerio, como el propio índice nos da, ascensor, amueblado, hay otros elementos que a veces inciden en la determinación del precio y que son los que hay que jugar en esa horquilla, pero obviamente serán elementos objetivables. No ha de ser simplemente pues porque me conviene más coger el mayor, aplicar directamente el índice mayor. Perfecto, muy bien. Buenos días. Tengo la duda de si tengo un piso en alquiler en una zona tensionada y por referencia catastral salen 73 metros cuadrados, ¿puedo sumar a esta cifra el 50% de los metros totales de la terraza y el 100% de los metros de galería? La duda se genera porque entiendo que los metros del catastro son los metros construidos y en principio ya se tienen en cuenta otros elementos como las terrazas o las galerías. Cuando estábamos con el índice catalán, es verdad que hablábamos de superficie útil y en todo caso la superficie útil tiene su definición a efectos de viviendas de protección oficial y pues se computa o se hablaba de la posibilidad de computar el 50% en las terrazas, etc. Nosotros en este caso con la nueva regulación lo que agarra directamente el índice de la conexión con la información cadastral es la superficie construida sin zonas comunes. A partir de aquí, a nosotros pues nos parece que tiene un cierto riesgo modificar, que se puede hacer manualmente, los metros cuadrados que hay. A no ser que el Ministerio publique alguna instrucción al respecto de modificar estas superficies en cuestión de terrazas que tienen uso privativo u otras cuestiones de la vivienda, pues se nos hace muy complicado a nosotros poder dar una indicación que pudiera acabar comportando algún tipo de situación que no está prevista ni está, en este caso, con capacidad de interpretación. Yo aquí precisamente lo que añadiría es lo que he dicho hace un momento. Para eso tenemos la horquilla, la opción de utilizar ese margen inferior y superior para ver si hacemos valer esos elementos que a priori no están incluidos en esos metros cuadrados. Es un elemento pues, a considerar dentro de la horquilla que da el propio índice. Perfecto. Bueno, creo mucho que hemos hablado, perdonadme, pero sí hemos hablado ya del tema de que si vamos a enviar o vamos a tener a disposición de las personas que nos siguen el nuevo contrato de alquiler, teniendo en cuenta todo esto. Creo que sí que lo has contestado, por lo tanto, el tema del IPC voy a pasar un poquito y me detengo en esta. ¿El alquiler temporal se rige también por este sistema o continúa con el anterior? El alquiler temporal no está afectado por nada de todo lo que estamos diciendo. El alquiler temporal es un contrato que tiene un destino concreto y determinado. Y todo el índice y la zona tensionada en la que estamos hablando es para viviendas de uso residencial, habitual, permanente de su arrendatario, el que sirve para determinar su domicilio habitual. Muy bien, están preguntando también sobre el tema de si estamos o vamos a enviar este webinar grabado, por supuesto, como siempre, como todos los webinars que hacemos desde el colectivo API, lo estamos grabando, lo editaremos con la mayor celeridad posible y lo tendréis disponible en nuestro canal de YouTube, pues en cuanto lo tengamos todo listo. Por supuesto, lo podréis consultar tanto este como los anteriores que hemos realizado la semana pasada.
Muy bien. Nos preguntan ahora sobre las rentas antiguas o el alquiler social. ¿Cómo les afecta este índice? Sobre rentas antiguas, nosotros tenemos una respuesta que hicimos cuando hicimos una pregunta al Ministerio, en el sentido que en principio queda fuera del perímetro la aplicación de la contención de rentas respecto a la idea de contrato, la renta del contrato pactada anterior, pues incrementar con la cláusula de actualización. Esto queda al margen. El gran vacío legal lo constituye, por tanto, 17.6 no es de aplicación, o entendemos, o el Ministerio mismo nos ha dicho que no es de aplicación, pero la gran duda surge si es de aplicación o 17.7. Por lo tanto, si cabe que sea considerada esta vivienda de renta antigua como una vivienda que se incorpora al mercado de alquiler a través ya de un contrato LAU 94, para entendernos, y por lo tanto, dado que la resolución de la Generalitat ha dicho que las viviendas que se incorporen deben acogerse al índice, si se debe aplicar el índice, si el tope del índice es el máximo a lo cual se puede aplicar esta norma, ¿no? esta nueva contratación, esta renta. Claro, digo que es un vacío legal porque es una contradicción, porque esto se aplica si la vivienda no ha estado alquilada para vivienda habitual en los últimos 5 años, que sí lo ha estado, en base a otro tipo de normativa anterior a la LAU del 94, ¿no? Por lo tanto, en las asesorías jurídicas de diferentes entidades del sector inmobiliario no conseguimos la unanimidad. Había personas que, desde el punto de vista, insisto en la expresión, de la prudencia, consideraban que el índice máximo es el límite para estos contratos de renta antigua, y otros que defendíamos que no vemos obstáculo para que sea un contrato de renta libre, teniendo en cuenta además que la gran mayoría de estas viviendas necesitan unas obras de actualización y de modernización que pues, puede suponer una desincentivación absoluta para el propietario ponerla en alquiler dependiendo de a qué renta se tenga que poner en alquiler, ¿no? Lo importante, que también persigue la ley, es que no salgan también viviendas del mercado de alquiler, y en este caso nos encontramos con una contradicción enorme, ¿no?, de estas viviendas. Y las de carácter social, si son viviendas de protección oficial, disposición adicional primera de la LAU, apartado 7, Cataluña tiene desplegada toda la regulación de las viviendas de protección oficial y por tanto quedan fuera clarísimamente desde nuestro punto de vista del perímetro del sistema de contención de rentas. Ya tienen la contención propia de los módulos de incrementos zonificados de la protección oficial. Y las viviendas sociales, pues bueno, en la página web que ha habilitado la Generalitat sobre qué entra y qué no entra, pues la Generalitat dice que no entra, pero no vemos el amparo legal. Ya entiendo que no va a ser seguramente objeto de recurso estas viviendas destinadas a las personas más vulnerables, pero no vemos dónde acogernos desde el punto de vista de la literalidad de la norma para que puedan quedarse al margen de la contención de rentas. Perfecto. Y en cuanto a obra nueva, nos preguntan también. Obra nueva, me parece que lo hemos dicho al principio, Montserrat. Obra nueva ha decaído de la memoria, pero en cambio en la metodología del índice, si ustedes prueban sobre viviendas que se han construido en los últimos, o ha finalizado su construcción en los últimos 5 años, no da índice. Por lo tanto, si no da índice y no hay contrato anterior, pues la renta es libre. Pero no es una aplicación legal, sino que es fruto de que el aplicativo, en este caso la web, de conocimiento de cuál es el precio de referencia, simplemente no te da respuesta. Lo cual no quiere decir que en el futuro, claro, como es la metodología del propio índice y los datos de los que se nutre, pudiese en el futuro pues aparecer. Por lo tanto, yo creo que aquí la prudencia hace que se tenga que ir consultando. Hoy por hoy seguro que no, pero no sabemos en unos meses si realmente empezarán a aparecer estas viviendas.
Correcto. La ley distingue entre las viviendas arrendadas los últimos 5 años y las que no lo han estado. En este sentido, quería saber si las alquiladas con anterioridad deberían haberlo estado 5 años ininterrumpidos o en algún momento de los 5 años anteriores. En algún momento de los últimos 5 años. Perfecto. Nos pregunta si podemos hacer todas las prórrogas que queramos. Prórrogas en relación a contratos vigentes, entiendo yo, antes de la entrada en vigor de estas zonas tensionadas. Imagino que la pregunta va en esa dirección. Yo simplemente deciros, y aquí ya entramos en una cuestión técnica también, que si hacemos prórrogas de contratos vigentes, que nada lo impide, hay que tener en cuenta que si modificamos renta, modificamos duración del contrato, aquí la cuestión de debate es si estamos ante una innovación, es decir, una modificación del contrato anterior que supone la extinción de ese contrato anterior, o simplemente se mantiene el contrato anterior con unos elementos modificados. Como los elementos modificados son sustanciales, como estamos diciendo, renta o tiempo, yo me inclino por decir que en estos supuestos se podría interpretar que estaríamos ya con esas modificaciones sujetos a un contrato nuevo y en consecuencia ese contrato nuevo debiera de aplicarse las limitaciones si se encuentra en zona tensionada. Nos comentan una casa que se pone de alquiler por primera vez, que está en zona tensionada, que está compuesta de planta baja más un piso. La suma total de metros construidos son 150 metros cuadrados. Debe calcularse el precio por índice de precios estatal como planta baja al entrarse por la planta baja o precio libre. Bueno, entiendo que voy a poner las comas. 150 metros construidos, debe calcularse el precio por índice estatal como planta baja, al entrarse por la planta baja, o es precio libre. Precio catastral dará la superficie. Recordar, a partir de 150 metros cuadrados no aparece, no hay respuesta. Si son 150 metros cuadrados exactos, pues mala suerte, ¿no? Porque sí que va a tener respuesta. Y en todo caso, la unidad de cadastral, si no hay separación de fincas, pues es única entidad y por lo tanto por lo que diga el índice. Si no aparece índice y no ha estado alquilada anteriormente, pues será alquiler que pacten entre las partes. Muy bien. ¿Le interesa un gran tenedor sin división horizontal y con menos de 1.500 metros cuadrados, que por lo tanto no es gran tenedor, tener que hacer una división horizontal, o es mejor que continúe solo como una finca de menos de 1.500 metros cuadrados? Perdonar que es que sonría porque eso es una de las cosas controvertidas y que no recoge unanimidad que se pueda considerar, que no se pueda considerar gran tenedor a una vivienda, a una edificación vertical. Con lo cual yo diría que si ahora procede a la división, clarísimamente son entidades diferenciadas, separadas y que ahí ya empezarían a computar para ver si efectivamente tiene la condición o no de gran tenedor. Lo cual hoy por hoy quizá es mejor, teniendo en cuenta la interpretación que están dando. Básicamente esto viene de un acuerdo de la Junta de Jueces y de Magistrados de la Audiencia Provincial, creo, De primera instancia. De primera instancia de Barcelona, que lo considera así, un único inmueble, aunque ese inmueble esté compuesto de más de 5 viviendas, lo cual yo creo que hoy por hoy no le interesa. Perfecto. Si tenemos un matrimonio que son propietarios de 15 fincas en total, en toda España, todas al 50% cada uno de ellos, hemos de entender que no son grandes tenedores y que hemos de sumar los metros de sus proporciones para saber si suman 1.500 metros cuadrados. Esta segunda respuesta es la que nosotros defendemos, todo está al 50%, pero ayer precisamente en un acto de difusión de la norma, el representante de la administración catalana dijo que desde el punto de vista del departamento, aunque esté al 50%, cada uno de los dos propietarios titulares serán considerados
propietario de una entidad. Por lo tanto, nosotros defendemos la otra versión, la de que si es el 50% se deben sumar metros cuadrados, pero parece ser que el criterio hasta ahora no publicado en la página de preguntas y respuestas, pero que ayer se verbalizó públicamente a los asistentes de una jornada, es que quieren contabilizar o pretenden o van a contabilizar efectos de posibles inspecciones y posibles sanciones que quieren articular, pues que cada propietario, cada titular de una indivisión, independientemente del porcentaje, va a contabilizar cada uno de ellos como una propiedad. Por lo tanto, superan las 10 y por lo tanto, gran tenedor. En contra de nuestra opinión. Nos comentan, cosa que no sé si es del todo cierta o es un error, dice que el índice de rentas catalán ya no se puede consultar en la web de la Generalitat. ¿Sigue siendo obligatorio? Sí, sigue siendo obligatorio identificarlo en el contrato. Es que la normativa que lo exigió está vigente. Conocemos que en función del ordenador, en función del sistema operativo, ha habido algunos problemas estos días para acceder al índice, pero sí sigue vigente. Y además, a poco que ustedes se lean hoy en los medios de comunicación, parece ser que el departamento incluso quiere ir por la vía judicial para reclamar que se utilice el índice catalán. Ahora yo precisamente me ha pasado esto, anteayer no pude y esta mañana he podido, pero... Hay un error en que se debe a una especie de cortafuegos, ¿no? Que debes superar porque depende del ordenador, te protege del acceso al índice catalán. Ignoro el por qué te protege el ordenador, pero es lo que hay. Si el pequeño tenedor tiene un contrato de hace menos de 5 años y la renta actualizada es inferior al índice, ¿se aplica la renta del último contrato actualizada o el índice? ¿Gran tenedor o pequeño tenedor? Si el pequeño tenedor tiene un contrato de hace menos de 5 años, pequeño tenedor, entiendo. Vale. El contrato vigente no se toca para nada, sobre todo, porque también alguien nos ha preguntado. Los contratos vigentes son vigentes hasta que finalizan, ¿vale? Por lo tanto, cualquier situación de cálculo de nueva renta será para contratos nuevos mientras esté vigente la zona tensionada, ¿vale? Y en este caso, pequeño tenedor, 17.6, la renta anterior, aunque tenga menos de 5 años o tenga más de 5 años el contrato, actualizada con la cláusula de actualización que éste contenga. Si no contiene cláusula de actualización, tenemos un problema. Pasamos, que creo que todavía no hemos comentado hoy en esta sesión, tema Incasol, ¿vale? Si ha habido un contrato de arrendamiento de hace más de 5 años, pero una vez solicitado el certificado a Incasol nos responde que no tienen constancia del mismo, ¿cómo debemos aplicar la nueva ley si está en zona de mercado tenso? Pues si ha intervenido un profesional inmobiliario, deberá averiguar cuál era la renta del contrato anterior, porque, bueno, el que gestionó ese contrato, lo que parece claro es que no depositó la fianza en el Incasol, pero la Generalitat en este caso recomienda que si no se puede conocer sea a través del Incasol, pues quien dé la respuesta de cuál es la renta anterior. Es una obligación para los profesionales inmobiliarios que marca el nuevo artículo 31.3 de la Ley de Vivienda y por lo tanto, desde el punto de vista de transparencia e información al consumidor que nos impone la ley, pues debemos poder encontrar cuál es la renta del contrato anterior. Estamos hablando de una irregularidad que se ha producido con anterioridad, que obviamente la ley no te da respuesta, no podemos encontrar una respuesta, pero si había un contrato anterior, el depósito de la fianza no es el que determina la vigencia del contrato. El contrato está ahí y habrá que tratar de averiguarlo. Hay varias preguntas que hacen referencia al tema de la horquilla de precios que ofrece el índice una vez consultado. A ver si podemos aclarar, Monse, por favor, como haces siempre también, que es una horquilla de negociación y que se puede pactar cuál entre esa horquilla va a ser el precio final de alquiler. Sí, bueno, eso es lo que
como el índice, cuando tú haces la consulta, te da unos parámetros a los que vas poniendo pues datos, si tiene ascensor la finca, si está amueblado, si no está amueblado, certificado energético, vistas singulares, todas esas condiciones son las que al final nos da esa horquilla de menor a mayor. Y a partir de ahí, vuelvo a decir, no hace falta que por el mero hecho de que la horquilla superior me beneficie la tenga que aplicar, ni tampoco estoy obligado a aplicar la inferior, sino que es el mecanismo que la propio índice nos ofrece para que se pueda pactar arrendador y arrendatario cuál ha de ser la renta que se fije finalmente. Pero, como he dicho anteriormente, vuelvo a repetir, los elementos que han de permitir subir de la menor a la mayor o quedarnos en un intermedio han de ser cuestiones, elementos objetivables. Que pueda decir, pues no aplico el índice menor, pues porque acabo de hacer una rehabilitación, no sé, cuestiones que claramente se puedan acreditar. Y si las podemos acreditar, pues ahí es lo que hay que entrar en ese pequeño margen que el índice nos ofrece de negociación. Nos preguntan si la vivienda habitual se cuenta como uno de los 5 inmuebles de los grandes tenedores. Sí. Sí. Segunda residencia también. No tienen que ser, hemos leído en algún medio de comunicación, 5 viviendas o en alguna red social, las 5 viviendas alquiladas. No. La de residencia habitual, la segunda residencia y la que esté vacía. Y Eva nos pregunta de dónde podemos encontrar el último texto legal publicado. ¿El último texto qué? Último texto. Si estamos hablando de la memoria, en la web del Departamento de Territorio de la Generalitat están toda la relación de documentos que se han ido aprobando desde el verano pasado, desde el junio del año pasado. Si estamos hablando de la ley, pues la ley 12/2023, que no se ha modificado para nada. Si estamos hablando de la guía que hemos enviado, pues hemos enviado la guía a todos los agentes de la propiedad inmobiliaria. Y esto no es un texto legal, es nuestro texto interpretativo, y no sé a qué referencia legal puede estar. La normativa, del departamento, como dice Carlos, hay un apartado que dice normativa y ahí se despliega todo tipo de normativa que también va vinculado a los diferentes apartados que el departamento tiene, con lo cual pues habrá que ir a vivienda y ahí buscar todo ese detalle, y si no, pues o estará en el boletín oficial del Estado o en el diario oficial de la Generalitat. Y si en un buscador... En un buscador, exacto. Sí, si en un buscador també se pone preguntes i respostes freqüents, són atencionada, em sembla que més o menys posant això te acaba dando el enlace o vas a las preguntas muy poco comprometidas, ¿no?, que hay sobre esta cuestión publicadas esta mañana, al menos por parte del Departamento de Territorio. Sí, muy genérico. han habilitado una web para esto, para preguntas y respuestas frecuentes, pero bueno, como dice, poco comprometidas en las respuestas. Perfecto. Sebe nos pregunta si se puede aplicar el precio del último contrato aunque se cambie de propietario. No. Se debe. No sé si se puede, no, se debe. O sea, el cambio de titularidad no tiene nada que ver con el nuevo contrato que vamos a celebrar. Es decir, si ha habido una transacción entre medio, el contrato anterior se mantiene en cuanto a efectos de cálculo del nuevo. ¿El incremento es del IPC o se tiene que aplicar el 2% y el 3% al que se limitó en los últimos 2 años? Esta has tardado en hacerla. Pensaba que la harías antes. Ha salido, pero he esperado un poquito. Había salido ya, ¿eh? No, es uno de los puntos que cuando al principio no hemos comentado. A ver, nuestro criterio, porque todos estos temas, te das cuenta cuando empiezas a hablar con otros profesionales y abogados y entidades, es controvertido. Para mí personalmente no lo es, yo creo que para Carlos tampoco, que entendemos que el 2 y el 3% no se deben de aplicar. Cuando dice la renta actualizada, si hubiese querido el legislador poner esas limitaciones,
en su mano estaba, porque esos decretos ya estaban. La limitación del 2% ya lo teníamos casi por las historias de COVID y otros decretos, con lo cual no se ha puesto y entendemos que la actualización es en base al, y lo dice así el artículo 17.6, dice de acuerdo con la cláusula pactada contractualmente. Si es IPC, pues será IPC. Si es otro sistema, pues el sistema que hayan pactado, el que hayan recogido las partes en su contrato. Perfecto. Os traslado esta pregunta de Tony, que comenta precisamente que ayer se comentaba la noticia que los jueces interpretaban los edificios sin división y con una sola referencia catastral como una sola finca, de cara a determinar si es o no gran tenedor. ¿Es así? Sí. Sí. Es un acuerdo adoptado por mayoría, no por unanimidad. Es un acuerdo que nosotros, desde el punto de vista de interpretación jurídica, nos ha sorprendido, nos sorprendió en su día mucho, que no compartimos, pero no vamos a ser nosotros los que estemos en contra del criterio judicial. Volvemos un poquito atrás y hablamos otra En vez. todo caso, perdona, Sergi, Sí, sí, en todo caso, lo que sí es una sola finca, pero entonces se deben sumar los metros cuadrados, ¿vale? Los 1.500 metros. Pues sí, superamos los 1.500. Seguimos. Perfecto, os decía que volvemos un poquito atrás, volvemos a hablar un poquito de la horquilla, porque nos preguntan si a nivel publicitario, en el momento de poner, por ejemplo, en un portal inmobiliario el inmueble a alquilar, es necesario poner esa horquilla de precios. Hay que indicar la referencia del índice, sí. Si es el que es de aplicación, claro. Si hay que aplicar ese índice, pues sí, hay que dar esa información y si no el catalán, hay que poner el catalán. Nosotros estamos diciendo que de entrada se publicite. Se publicite todo y creo y tenemos la impresión de que pronto vamos a recibir indicaciones al respecto, pero primero se tienen que poner de acuerdo. Perfecto, dejadme que repase un minuto, porque muchas ya han sido respuestas. Os traslado esta. En el caso de pequeño tenedor, ¿cómo se calcula la cláusula de actualización para calcular el nuevo precio de la renta? ¿Renta pactada en el contrato anterior más actualización? Sí, pues coges el contrato inicial, la renta inicial del contrato. Si se celebró el mes de marzo del año 2018, pues la renta que se pactó en aquel momento se aplica el mecanismo que el propio contrato recoge. Si se puso que se actualizaba por IPC, pues hasta el día de la nueva contratación y bueno, yo creo que están yéndose a la página del INE, que lo dices, a actualizar una renta, cogemos la inicial, la fecha final y te sale una cifra que esa sería la renta más la actualización. Perfecto. Pues yo no veo que haya más preguntas sobre un... Bueno, en este caso, por ejemplo, podríamos trasladar, no sé si hemos hablado del tema, si no lo lamento, porque son muchas las preguntas. Si se deben indicar los índices catalán y castellano en el contrato. Sí. Perfecto. Disculpadme entonces. Pues yo creo que las preguntas que quedan redundan sobre temas que ya hemos tratado. Yo personalmente quería recordaros no solo que este webinar se está grabando, que también tenéis los webinars que hemos realizado la semana pasada sobre este tema disponibles ya en el canal de YouTube, que este lo tendréis a la mayor brevedad posible, que además tenéis toda la información que os vamos mandando a todos los que estéis participando en este webinar y pertenecéis al colectivo API sobre la materia y que cualquier consulta nos los podéis seguir trasladando. Como siempre, quiero agradecerle a Monse y a Carlas que expliquen este tipo de temas también, que nos lo hagan de una forma tan llana y entendedora para todos. A todos los que habéis asistido, muchísimas gracias porque bueno, facilitáis el trabajo en el momento que realizáis las preguntas de forma ordenada y correcta. Y no sé si Monse o Carlos queréis añadir alguna cosa más antes de finalizar. No, insistir en lo que hemos dicho y disculpar, veo que como demostrar que no hay índice, pues no nos sale certificado, pantallazo, certificado, lo que sea, ¿no? Veo que hay muchísimas preguntas
pediros disculpas, ofrecer nuestras disculpas. Estamos dando lo máximo que podemos. Son muchísimas las dudas que genera, lo que genera la legislación, y en la medida de lo que podemos atendemos puntualmente y personalmente a todas las personas que nos estáis llamando. Sí, simplemente estamos trabajando en las preguntas frecuentes y yo en realidad las tenía hechas, pero a la vista de que hay ciertas cuestiones controvertidas, pues no queremos facilitar textos que después pues puedan, como ha dicho Carlos, por mucho que queramos hacerlo bien, a lo mejor nos estamos equivocando y queremos como mínimo tener la máxima certeza antes de divulgar cuestiones controvertidas. Perfecto, entonces pues muchísimas gracias a todos. Damos por finalizado este webinar y a mí me gustaría desear que no nos tuviéramos que ver pronto en más webinars de este tipo, pero no sé si en breve tendremos que volver a hacerlo. Pero si fuere así, aquí nos tendréis como siempre, con la mayor celeridad y rapidez posible para informaros de la mejor manera que sabemos sobre todo lo que acontece en este mercado tan convulso como es el inmobiliario. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.